buenas noches a toda la audiencia de Cristo TV, bienvenidos, ya estamos aquí en Corazón Podcast, tu podcast favorito o en proceso de serlo, ya sé que siempre nos estás viendo, compartiendo nuestros TikTok, te mandamos a ti, mi querido televidente, un mega abrazo y bueno, usted va a decir, ay, está solito, ¿estoy solito? No, no lo estoy bien acompañado porque desde los Estados Unidos o los USA, como dicen en el sur de Guayaquil, yo también soy del suburbio, por si acaso, cuidado, me va a apedrear por eso, me acompaña la profeta Mercy Umaña. Qué honor tenerla aquí, mi querida profeta. Gracias, muy buenas noches a todos. Estoy súper feliz. El privilegio más enorme que nuestro Padre Celestial nos ha dado es servirle a Él, y así que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo tengo una pregunta para empezar. Primero vamos a hablar acerca de un tema que a mí me encanta, que es acerca del aguijón que habla Pablo en 2 Corintios, si no me equivoco, 7 al 9. Habla de que le fue dado un aguijón para bofetear. Sabemos que Dios le entregó algo a Pablo, pero él no dejaba de ser humano. Y claro, a veces a nosotros los ministros nos golpea el orgullo. Sí. Y nos olvidamos que no somos nosotros, no es nuestra unción, sino que es Dios. Entonces llega esa etapa de todo ministro. Yo sé que todos hemos pasado. Aquí todos cometemos errores, hay que dejar claro eso. Pero hay etapas, ¿no? Y llega una etapa en donde uno empieza a decir, yo oré por él, yo lo sané, yo lo liberé. Es que fue mi oración. Entonces nos olvidamos y nos desenfocamos un poquito. Entonces Pablo nos habla un poco acerca de eso, ¿no? Me fue dado una bofetada, dice. Muy explícito en ese tema, lo cual evita que yo me gloríe. O sea, Pablo deja claro, dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Entonces, profundizando un poquito más en ese tema, me doy cuenta que Pablo no explica exactamente ese aguijón. Lo está hablando, está parafraseando, está utilizando ese término, pero si bien es cierto, no dice exactamente si es una enfermedad, si es una cojera o es una condición. Todos pasamos por una condición. Hay unos que somos malgeniudos, hay otros que de pronto tenemos ese hábito de poder añadir ciertas historias a algo que vamos a contar, ¿no? Es como que tratamos de tergiversar la verdad para que suene más bonita la historia. Sí. Entonces, hay tantos hábitos que por los cuales la gente a veces pasa, pero es importante entender que Dios se perfecciona en medio de la debilidad. Así es. Y algo que me encanta de Pablo, ya para que usted pueda entrar en este tema, es que él lo dice abiertamente. Él no esconde. Algo que a mí me encanta de la Biblia es que no esconde la debilidad de sus héroes, por decirlo así. No sabemos, por ejemplo, lo que hizo David. Era un rey, pero prácticamente se convirtió en un asesino, cayó en adulterio. Pero aún así Dios dice, él fue un hombre conforme a mi corazón. Entonces, qué bonito ver que hay todo un cuerpo de imperfectos en la Biblia. Que si bien es cierto, está bien equivocarse, pero no quedarse en la equivocación. Pero saber que con el error también puedo enseñar. Claro. Es un tema muy profundo y creo que es muy relevante, especialmente en estos tiempos, donde al contrario de poca información, como nunca antes vemos en la media social, muchísima información que puede llevarnos a nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Tal vez por un momento pongamos a un lado el título ministerial o el servicio que hacemos dentro de una iglesia, pero ante todas las cosas tenemos que tener en claro que como hijos nosotros tenemos que entender los procesos, tenemos que entender bíblicamente lo que Dios siempre ha querido proyectar o ha querido transmitir a sus hijos. Entonces, a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios describirse lleno de amor, lleno de misericordia. Dentro de sus atributos sabemos que está ese Dios compasivo. Entonces, y una de las cosas que me gusta muchísimo de Dios y de la Biblia es que Él, cuando alguien cometía un error o cometió un error, llámese rey, llámese profeta, llámese apóstol, lo que sea, quedó plasmado
en la Biblia. ¿Por qué? Porque es que ya Dios lo conoce todo. Antes de la fundación del mundo, la Biblia dice que fuimos predestinados. Él fue quien nos depositó en el vientre de nuestra madre, entretejió nuestros huesos, sopló aliento de vida y nos hizo nacer con un propósito. Nos envió, los místicos hebreos dicen que allá en la eternidad, antes de nosotros pisar esta tierra, recibimos pactos eternos. Nos sentamos con nuestro Padre Celestial a que Él nos dijese, es como que nos pasaron la película de nuestra vida y el por qué y para qué íbamos nosotros a nacer en cierto territorio, con padres específicos, la familia. Entonces todos estos pactos se nos es revelado, pero ¿qué es lo que sucede? Como lo declara el Salmo 60, y nos diste a beber el vino del adormecimiento, dice en una versión. Esto tipifica ese vino espiritual donde es puesta nuestra alma en un estado de conciencia de no saber lo que se nos reveló en la eternidad. Entonces, cuando pasamos los portales de la eternidad, los 5 portales, llegamos al vientre, descendemos al vientre de mamá, y después de eso nosotros nacemos. ¿Y nacemos con qué? Con 0 pensamientos, tráfico de pensamientos 0. Nacemos plenos, nacemos con toda la perfección. Pero aún así, Dios en su misericordia nos permite a nosotros cabalgar en esta tierra sabiendo que vamos a cometer errores. Y lo más importante es saber y tener la certeza que a pesar de todos los errores que usted y yo hayamos cometido o vamos a cometer, a pesar de todo esto, el eterno Dios de Israel nos sigue amando. Tremendo, y eso es muy lindo. Y importante lo que usted está manifestando, porque a veces uno está con eso en la mente, ¿no? Es como que, ay, Señor, ya no merezco una segunda oportunidad. ¿Y quién te dijo que la primera la merecía? La gracia es inmerecida. O sea, la Biblia es clara referente a ese tema. O sea, si no fuera por la gracia, todos estaríamos condenados. Exacto. Yo quiero llevar un poquito más al plano actual lo del aguijón, porque a veces el ser humano, el ministro de Dios o el creyente en el caminar tiene que lidiar con hábitos que los avergüenzan. Pablo hace referencia a un aguijón y hace referencia a algo que lo avergonzaba, porque él lo hablaba con mucho orgullo. ¡Ay de mí! Que es lo que no quiero hacer hago. O sea, lo hablaba con un poco de vergüenza. Yo lo veo desde esa perspectiva, quizás no compartan todos conmigo, pero me di cuenta que a veces nosotros andamos en el camino con hábitos que nos avergüenzan. Con cosas, por ejemplo, hace poco tuvimos aquí un invitado, un pastor, Alfredo Mero, le mando un abrazo, y él decía, yo antes de que se me revele Cristo realmente en mi vida, yo ejercía en la iglesia y tenía un problema. A mí me encantaba mentir, dice. Yo te mentía hasta por si acaso. ¿Sabes? Como que yo vi una botella de cola ahí y me inventaba la historia de Coca-Cola. Y era una historia que me la inventé, pero realmente no era verdad. Entonces, él pudo reconocer abiertamente ese hábito que había en él. Pero no todos tenemos la oportunidad. O sea, no creo que un pastor llegue un domingo a una iglesia y diga, congregación, ¿cómo está pueblo? ¿Sabes? Ayer estuve chismeando del pastor de la otra iglesia. Nadie va a predicar sobre su debilidad. Claro. Y yo creo que eso es bueno y malo a la vez. Quiero llevar al punto negativo. Quiero que usted igual comparta conmigo esta opinión, mi querida profeta. A veces la iglesia se quiere enfocar en no mostrar debilidad, que la iglesia se vea perfecta. Entonces no nos damos cuenta que nos volvemos un poco exclusivos. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a ir allá? ¿Sí o no? Entonces nos damos cuenta que Jesús era un hombre y Pablo también tenía mucho carácter, y él le decía a esta gente que se creía perfecto, que no quería mostrar debilidad, que eran los escribas, los fariseos, y les decía, sepulcros blanqueados, le cierran las puertas del cielo a la gente, pero no quieren dejar entrar, y ustedes tampoco van a entrar. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente la iglesia en sí es como, tiene un nombre aquí en Guayaquil, una congregación, es una casa de imperfectos. Exacto. O sea, el propósito, si bien es cierto, la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero no es fácil el camino, y van a haber errores, nos vamos a equivocar, pero la idea es levantarse. Ahora, vuelvo a repetir, no es una licencia para pecar, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo una debilidad, Dios me conoce y estoy en adulterio. Tampoco así, no podemos llegar a ese extremo, pero saber que hay errores. Exacto. Y por esos errores, a veces, en vez de
dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. La transformación viene por la confesión también. Entonces yo debo saber que yo puedo acercarme a alguien que sea igual de maduro y decirle, mira, estoy pasando por esto, ayúdame. No es malo pedir ayuda. El error es decir, bueno, yo estoy pasando por esto, sé que lo puedo controlar y creo que humanamente lo puedo manejar. Y luego cuando me doy cuenta estoy acorralado. Cuando viene un líder, porque son cosas que pasan en la iglesia, pero son temas tabú que no se quieren hablar. Un líder está ahí con problemas, de pronto, voy a ser muy fuerte con esto, yo sé que mucha gente no le va a agradar, pero yo he visto casos de hombres que sienten atracción hacia el mismo sexo por otro hombre. Gente que está liderando en la iglesia, pero no lo pueden decir abiertamente porque, oh Dios mío, ¿qué va a decir la iglesia? Uy, ¿qué va a pasar con mi cargo en la iglesia? Entonces no nos damos cuenta que a Dios lo que interesa es tu alma, no le interesa cómo esté tu cuerpo, cómo esté... O sea, Él quiere que se salve tu alma, no quiere saber qué pasó, que si el fulanito habló de ti o no habló de ti. Él quiere que tú te salves. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el aguijón es importante para volvernos a la realidad. ¿Verdad, mi pastora? Sí, bueno, yo me transporto a hombres de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo un Abraham, el patriarca. Él era un idólatra. Sabemos que su trasfondo fue totalmente su familia idólatra. Es más, el padre de Abraham era dueño, era un empresario de una fábrica de ídolos. Y sabemos que Dios viene y lo saca de su... Cuando le dice el Señor que vete lejos a una tierra desconocida, vete de tu parentela, básicamente lo que Él está haciendo en él es que está rompiendo dentro de él esas tradiciones, esas creencias, los rudimentos, ¿verdad? Y más adelante nosotros vemos cómo el Eterno se revela a Abraham, lo llama, le muestra su propósito, le muestra su descendencia, incluso lo que la descendencia de él iba a pasar en Egipto como esclavos, y bueno, él le muestra todo el plan, ¿verdad? Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que hay un capítulo donde habla de la madurez y dice, habla y le llama a Abraham perfecto. Esta palabra tiene una connotación en hebreo que es madurez, y dice que hasta que Abraham entregó diezmos o entregó una ofrenda, él fue llamado maduro, o sea, perfecto. Por eso más adelante lo vemos en la escritura, dice, anden perfecto en mis caminos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que el Eterno desea que nosotros lleguemos cada día a un nivel de madurez, a un nivel de entendimiento, pero para llegar allí, número uno, tenemos que entender nuestra condición cuando llegamos a los pies de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él y hacemos una confesión de arrepentimiento, como dicen, el teshuvá, o sea, un alto en nuestro camino, y no es un cambio del psiquis, no es un cambio de la mentalidad, sino es un cambio del alma, del corazón. No es llorar por lo que hice porque me fue mal, porque los resultados son negativos, no, simplemente es que es una tristeza espiritual que te duele haberle fallado al Creador, a ese Dios que te dio la vida, que te hizo nacer y que te ama. Cuando llegas a los pies de Cristo, haces la confesión de fe, o sea, es una oración profética, simbólica, que le permites a Él entrar a tu corazón y ser dueño y señor de tu vida, al Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que la Biblia habla que nuestra alma viene viciada del mundo, viene con ataduras, viene con ligaduras, viene con iniquidades que nos persiguen, que nos llevan a ciclos repetitivos. Y por eso es que tenemos liderazgo dentro de una iglesia que cantan bonito, que predican muy lindo, gente que se sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Entonces nosotros debemos entender que hay situaciones dentro del alma que cuando recibimos a Cristo simplemente es, por decir así, el primer paso. Después de entrar en una confesión, tenemos que llegar ¿a qué? A una renuncia. ¿Y cuál es esta renuncia? Al ego, al yo. Todo lo que me ha seguido, todo lo que no me deja a mí alcanzar el propósito para el cual fui enviada a esta tierra. Amén. Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de este tema del aguijón y todo. Una pregunta un poco personal. ¿Cuál ha sido
uno de sus mayores fracasos y cómo hizo para lidiar con él. Ay. En esta vida ministerial, emocional. Algo que la golpeó y que llegó un momento en que uno dice, ya no doy más. Bueno, desde mi infancia, desde el vientre, mi vivencia en sí es porque dentro de mi caminar con Cristo he pasado tantas situaciones, cuando me quedé sin nada, cuando me despojaron de lo material, cuando intentaron quitarme a mis 2 primeros hijos, pasé un proceso muy fuerte en mi caminar siendo ya una predicadora, y a pesar de que posiblemente tú haces todo lo que tienes que hacer, pero hay situaciones donde si hay una persona que no se alinea al propósito, entonces a veces van a haber fragmentos dentro del matrimonio o dentro de una relación que puede llevar a un divorcio, y es que a veces la iglesia no quiere tocar este tema, pero es necesario, porque dentro de una iglesia hay muchísimas personas que están fragmentadas. Yo recuerdo estando en mi trabajo un día como asistente médico, llega una persona y me dice, yo tengo 30 años en depresión y no he podido levantarme de aquí. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Tú eres una persona profesional, tienes todo para ser feliz. Y me dice, es que yo pasé un divorcio y no me puedo levantar de eso. Y yo le tomo el brazo y le digo, ¿sabes qué? Yo conozco a un Dios que puede sanarte, que puede levantarte de la depresión, puede levantarte de la ansiedad. El divorcio no es el final. Hay cosas que van a suceder, tal vez no estaba en tus planes, como me pasó a mí. Tal vez predicando, haciendo todo lo que tenía que hacer, pero simplemente lo tuve que vivir. Y no fue fácil, fue muy difícil, donde literalmente me quedé en un momento sin nada material, pero de allí el Señor me levantó y es un testimonio hermosísimo para mí. Yo le toco la mano a este hombre y le digo, Jesús te puede ayudar. Él me queda viendo y me dice, ¿tú sabes con quién estás hablando? Y yo le digo, no, y me dice, es que yo soy un judío. Y yo le digo, bueno, pues tú puedes ser un judío y creer en Yeshua, creer en Jesús, eso no tiene nada que ver. Y se empezó a reír, porque es que realmente, ¿sabes? Eso es lo más importante, haber pasado el proceso con Él, dentro de Él. A ver, si alguien te abandonó, si alguien te falló, no hay nada más hermoso que saber que ese proceso es que la escuela del Espíritu. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para pulir tu identidad, para darte esas estrategias. Y lo más asombroso del Dios que yo sirvo y que nosotros predicamos es que de lo que fuiste en algún momento golpeada, a eso Él en eso Él te da autoridad. Entonces, hoy por hoy estamos levantando en el nombre de Jesús y a través de su sangre a mujeres que están pasando depresión, a mujeres que se han quedado sin nada, a mujeres que la han despojado. Ay, no sé si tengo tiempo de que se me viene a mi mente algo hermoso. Un día yo iba manejando y de pronto yo ya había salido de mi trabajo, llevaba el uniforme, y cuando yo voy por una calle, el Espíritu me dice, vete por este lado, y yo me voy. Y me llamó la atención que había como un grupo reunido, a ver, y bueno, yo dije, paré allí y me bajé, y los muchachos, era una escuela, jovencitos, pensaron que la ambulancia me había enviado. Entonces un joven viene y me agarra la mano y me dice, ven por acá, y yo dije, ok, entonces vamos por allá. Y cuando llego, en ese momento hay una jovencita que se está cortando las venas con una navaja, no sé si aquí le dicen, sí, ya lo tenía así, ya estaba perforándose la epidermis. Cuando yo la veo, yo siento la presencia del Espíritu, la unción de Dios, y vengo y sin titubear, vengo y le pongo la mano en la frente y le digo, espíritu de muerte, suéltala en el nombre de Jesús. Y cuando esta mujer me escuchó, soltó lo que tenía en la mano, y yo le dije, te ama tanto el Creador que me envió en este momento, y empecé a hablarle y a abrazarla, y resultó ser una hija de un ministro.
mientras ellos estaban allá. ¿Sabe qué? Perdóneme que le interrumpa. Y sabe que justamente yo iba a decirle eso. ¿Sabe que le puede pasar a un cristiano? Sí. Y me doy cuenta que nos hemos conectado en eso porque sentí claramente que puede pasarle a un cristiano. Cuando ella me dice, mis padres son pastores, yo aún hasta esta fecha yo me siento mucho en mi corazón, porque así mismo hay personas dentro de una congregación queriendo morir, sintiéndose de lo peor. Tal vez las personas te catalogan como una persona orgullosa, altiva, pero sabemos dentro del estudio de la conducta humana que toda persona que es altiva, toda persona que se mira como rígida, con dureza en el alma, tiene un niño interior afectado. Y eso es lo que nosotros, los jóvenes que me están escuchando, tienen que entender. La iglesia no es un edificio de 4 paredes, no es una denominación. Los hombres han puesto una división llamada religiosidad o religión. Pero yo te tengo noticias, joven que me estás escuchando. En el cielo, en la eternidad, no hay religión. Ni denominaciones tampoco. Allá hay conexión divina. Amén. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer con ustedes, jóvenes, aquí en Ecuador. Y muchos de ustedes que me están escuchando, siento por el Espíritu que muchos de ustedes han sido llamados, marcados para un propósito muy grande, y no solamente para conocerle a Él como Padre, sino también con un llamamiento santo ministerial. Pero la religiosidad dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, les ha cortado, ha castrado ese potencial, y creen que allá afuera es mejor que estar dentro de una denominación, porque los hombres han puesto una barrera. Pero yo sé que este tiempo es el tiempo que el Señor proféticamente, Él está irrumpiendo los cielos. Y así como hace mucho tiempo, cuando hubo un silencio bíblico, cuando Israel ya no escuchaba la voz profética, Dios levantó en medio del desierto una voz profética para hablar y anunciar el reino de la luz. Hoy vengo yo declarando y profetizando sobre los jóvenes de Ecuador, sobre los jóvenes que me van a estar escuchando. Y también veo por el Espíritu. Yo no sé si tengo permiso de hacer esto, discúlpeme, pero yo siento una unción muy fuerte. Pero yo veo por el Espíritu jóvenes que han emigrado y se han ido a otros lugares, corriéndose de este territorio. Dice el Señor que yo haré a mi tiempo. Dice el Señor que tú que has estado clamando cuál era mi dirección. El Eterno hará, el Eterno hará. Y el Señor te llama desde donde te encuentras allí. En ese lugar el Señor te dice que vuelvas a la raíz, vuelve a buscarme, vuelve a servirme, porque yo te voy a dar voy a abrir puertas aún en este territorio que pensaste que ya era un pozo seco. Pero el Señor te dice, vuelve al territorio donde naciste, porque aquí yo voy a prosperar tu camino. Amén, mi querida profeta. Tremendo, mucho fuego en esta conversación, de verdad. Toda la gloria sea a Dios, pero de verdad me ha dejado atónito, créame, con lo que Dios ha puesto en usted. Nos vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a seguir hablando de este tema que está buenísimo. Así que no se despegue. Venimos luego de este corte, así que quédate para que puedas ver más de Corazón Podcast. ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buenas. Y consuelo y refugio que llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera. Diciendo que desde que yo estoy contigo. Gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste. Deja de llorar y espera, corazón espera. Pedacito de cielo, con tus ojitos caramelo.
Regresamos con más de Corazón Podcast aquí con nuestra profeta Mercy Umaña. Qué tremendo la palabra que ella está soltando en este programa, de verdad. Nos pusimos así fuego ahí, Rebequenda. No, pero qué lindo, ese toque que usted le está dando a este podcast. Hay algo que yo quiero decir, quiero compartirlo con las personas que están. Yo creo que siempre el creyente va a tener dos caminos, ¿verdad? O te puedes frustrar e irte de nuevo de donde Dios te sacó, o realmente Dios se puede revelar en ti, pero realmente. Siento que hoy por hoy lo que está pasando con la iglesia, y una vez he escuchado a un pastor decir que las iglesias están más llenas de líderes heridos que de gente no convertida, y es una realidad. ¿Por qué? Porque la iglesia nos ha enseñado, como usted decía, la iglesia no es cuatro paredes, pero el adoctrinamiento nos ha enseñado que mientras más servicio hay más intimidad. Entonces nos encontramos con gente que son huérfanos porque no ha habido paternidad que se les ha revelado en ellos. Entonces los ves que van lunes, martes, miércoles, jueves a la iglesia, pero el único día que oran es el domingo, que es el momento de la ofrenda, que es el momento que empieza el culto. Es el único momento, porque no hay intimidad, porque la iglesia te dice, bueno, ven, sirve y vas a estar conectado, y evalúan tu capacidad, evalúan tu santidad, evalúan tu unción, tu intimidad por cuánto sirves. Entonces nos encontramos con gente, le digo, pasó en mi casa, en mi familia, domingo peleando a mis padres y se decían hasta el mal que se iban a morir, luego vamos rápido que tenemos que ir al culto. Y así hay muchas familias que están pasando por eso, porque se nos ha enseñado que mientras más sirves es mejor, es preferible que estés dentro de la iglesia sirviendo que allá afuera en el mundo. Y no es tan descabellado lo que se está diciendo, pero no se está enseñando. Entonces te encuentras con gente que te dice, sabes, en mi iglesia se predica la intimidad, pero yo no tengo intimidad. En mi iglesia hablan acerca del fuego del Espíritu, pero yo no busco ese fuego. Entonces yo digo en mi iglesia, pero no digo, ¿sabes qué? En mí se ha revelado esto. Entonces ahí nos encontramos con gente frustrada, hijas de ministros que se cortan las venas, como usted estaba enseñando, porque realmente hemos caído en religiosidad. Tanto se ha criticado el tema de otras denominaciones, otras religiones, que son solamente gente de domingo, y hemos caído en eso. La iglesia está llena de gente de domingos. La iglesia está llena de gente de hábitos. Entonces se vuelve un hábito ir a la iglesia, pero no hay revelación. Exacto. Entonces el Espíritu no me habla porque yo no hablo con Él. Porque la Biblia es clara, dice buscar y hallarás. ¿Sí o no? Claro. Clama a mí y yo te responderé. Entonces hay gente que está muerta en la iglesia espiritualmente. Y si es bien cierto, es una casa de imperfectos, pero luego ahí viene la frustración, porque yo voy con una idea de que algo va a pasar porque sirvo mucho, y como eso no pasa me frustro. Entonces yo para eso me voy al mundo, porque sigo igual de insatisfecho, no estoy lleno, porque lo único que me puede llenar no es el servicio, no es ir todos los días a la iglesia, lo que me va a llenar es la búsqueda. Exacto. Es la oración. El aguijón no lo voy a poder soportar si no busco. Entonces yo cuando veo a un Pablo que está totalmente siempre conectado con el cielo, entonces puede lidiar con ese aguijón. Pero alguien que no está conectado con el cielo simplemente no va a poder lidiar con esos. Va a hacer que ese aguijón lo consuma. Entonces yo quiero ir en ese tema y preguntarle, en los tiempos de la Biblia obviamente había una conexión directa con Dios. Dios te hablaba audiblemente, por decirlo así. Sé que el Espíritu nos sigue hablando, la conexión con Dios no se ha perdido, pero estamos en tiempos diferentes. ¿Cómo puede hacer alguien para lidiar, desde su perspectiva, para lidiar con ese hábito que lo avergüenza, que no lo deja avanzar, sabiendo que ya no hay esa conexión que de pronto había antes, que decía Padre, y escuchabas la voz que te decía, ve a ese lugar a predicar a Nínive? Y yo decía, no, Padre, que me traiga un pez. No, una bromita para romper el hielo. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con eso ahora que los tiempos han cambiado, mi querida profeta? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que aunque los tiempos cambien, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Amén, así es. Porque Él es el principio, Él es el final. Posiblemente Él usó diferentes estrategias o en diferentes lugares. Lo vemos bíblicamente como Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio maná. Después de eso tenía un plan específico de regir el pueblo a través de jueces, profetas,
y después vemos cómo la historia fue cambiando, que Dios es muy creativo, ¿no? Exactamente, en la diversidad, ¿verdad? Pero Él sigue siendo el mismo. Él es santo, Él es Dios amoroso, Él es misericordioso, Él es todopoderoso, Él es sublime, Él es el soberano, es el que cabalga sobre las nubes y las nubes son el torbellino de sus pies. Él es el que llama a cada estrella por su nombre. Lo más importante en nuestra vida es que Él se haya revelado a nuestro espíritu, porque cuando el día que a nosotros se nos revele la eternidad, Eclesiastés dice que el Eterno ha puesto eternidad dentro de nosotros. Entonces, cuando esa eternidad se revela a nuestros espíritus, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a caminar igual. Vamos a caminar que a través de las obras que de antemano fueron preparadas para nosotros. Y posiblemente para esto nosotros volvemos a lo mismo. Es que tenemos que hacerlo, porque casi más de 50% del ministerio de Jesús fue la liberación. Dice que en una ocasión llegó una mujer gentil, porque la palabra gentil significa idólatra, pagano. Por eso es que nosotros tenemos aún que corregir nuestro léxico, palabras religiosas dentro del caminar, porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, ya usted y yo no somos gentiles, ya nosotros fuimos injertados, ya formamos parte de la Israel espiritual. Entonces ya no somos idólatras, ya no somos paganos. Entonces dice que en una ocasión una mujer pagana o gentil llega a Jesús y le pide la liberación. Entonces Él le dice, la liberación es para el pan de los hijos. Entonces esta revelación se nos tiene que hacer clara, se nos tiene que hacer una vivencia. Que cuando el humano llega y atraviesa y recibe en la infancia traumas, recibe violaciones, recibe abandonos, recibe saetas, como dice, saetas puede representar una persona, padres, un padre abusador, una mamá negligente. Posiblemente hoy me está escuchando algún joven, alguna persona que ha tenido a sus padres, lo que se dice padres ausentes presentes, o sea, están en casa, pero realmente no están envueltos en tu vida sentimental y tienes vacíos en el alma. Entonces, lo primero que tienes que entender es que tu alma fue formada de un material que tiende ¿a qué? A fragmentarse, y esto lo habla Isaías, lo habla Santiago, donde el apóstol Santiago dice que el alma de doble ánimo es semejante a la ola del mar, ¿verdad? Que va y viene. ¿Por qué dice doble ánimo? Esta tiene una raíz en hebreo que dice fragmentación, es decir, el alma o la persona que vive en doble ánimo es un alma fragmentada, y el alma fragmentada es un alma que está en cárceles espirituales y que necesita la liberación. Entonces, número 1, tienes que entender que tu espíritu salió del Padre. No es que tengas tal vez de decir, oh, me voy al mundo. No, yo pertenezco. Cuando tú sabes a quién perteneces, pase lo que pase, falles donde falles, allí vas a esperar la restauración y la restitución del Padre Celestial. Entonces, número 1, reconocer mi condición. Realmente, Padre, yo te he fallado, ya no siento esto. Tengo que analizar y volver al punto en donde yo entré en el desánimo, donde yo abrí puerta al pecado, abrí la puerta, o ya estaba abierta. O hay una iniquidad que ha sido un círculo repetitivo dentro de familia, un patrón. Entonces, tengo que analizar, sentarme a analizar y analizarlo bien a fondo con la ayuda del Espíritu, pero también con la información que yo tengo de parte de mi familia, ¿verdad? Entonces, después de eso, entrar en un ayuno de depurar el alma. ¿Cómo lo hizo David? No sé si tengo tiempo. Sí. A mí me gusta muchísimo David, porque David cometió muchos errores, aún más graves que el propio Saúl. Mas, sin embargo, Dios viene y llama a David el hombre conforme mi corazón. ¿Por qué razón? No es que no es que Dios estaba excusando o estaba diciendo no importa lo que David hizo. No, al contrario, el pecado de David trajo muchas consecuencias dolorosas para él. Pero en el Salmo 50 y 51 vemos un David que, escúchame bien,
que posiblemente se tira al piso llorando cuando él experimenta y mira a su hijo morir. El hijo que acababa de nacer muere y él se tira al piso. Y una de las cosas que me llama la atención que David dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. David no dijo: no me quites el ministerio. David no dijo: miren, no le digan a nadie porque mi testimonio se va a ver afectado, ¿qué van a decir de mí? No, David no estaba pensando eso en ese momento. David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre había aprendido que toda la fuente de su gozo, toda la fuente de su vida era el Espíritu Santo. Y por eso es que Dios le llama el hombre conforme a mi corazón, porque él no lloró por el palacio, él no lloró por seguir siendo el rey, sino que él lloró para que la presencia del Espíritu Santo no se apartara de él. Y aparte de eso, cuando usted examina este salmo, he allí que David confiesa su maldad y dice: en maldad he sido formado. Porque cuando él mira que él cayó en pecado con Bersabé, y él mira las consecuencias, como en su corazón incubó la idea de asesinar a un soldado que le había sido fiel en su ejército. Entonces, ¿cómo es que él lleva a cabo este pecado? Entonces, es allí que dice: en maldad fui formado. Y esto encierra un misterio espiritual tan grande. ¿Sabe que esa es una condición que en el tiempo actual, y lo digo por todos, porque sé que usted concuerda conmigo, todos tenemos eso? Exacto. Cometemos un error y queremos cubrirlo. No, la iglesia no puede enterarse. ¿Qué va a pasar con mi ministerio? Entonces yo veo un David así, o sea, lo lleva el esposo, ¿verdad? De la mujer con la que adultera, y le dice: ponlo primero. Ponlo primero, porque si él muere, todo se va a ocultar. Entonces, si hubo una parte en donde David se olvidó totalmente de su manto y dijo: no, hay que cubrir esto no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el pastor? Uh-huh. ¿Qué van a decir los jóvenes? Pasa. Puede pasar esa situación. Entonces, es una condición que todos hemos pasado por eso. Pero ¿cómo romper con eso? Ya que usted analizar, confesar, reconocer, ser sincero conmigo mismo. Si me engaño a mí mismo, nunca lo voy a poder superar. Porque saber que los ojos de Dios están en toda la tierra. No hay nada que Él no sepa de mí. Entonces tengo que sincerarme. Y hay yugos dentro de mi alma que tengo que entender que yo soy cuerpo, alma, espíritu. Entonces hay situaciones que no solamente están en el cuerpo, sino que en el alma, son espirituales, y por lo consiguiente tienen que romperse con armas espirituales, como por ejemplo el ayuno. Hay ayunos que usted agarra la palabra, el Salmo 51, y empieza a declarar toda la iniquidad, y después que la declara, usted entra en una renuncia, y le permite al Espíritu Santo liberar y depurar el alma. Una para mí, la clave más grande que yo he tenido en mi crecimiento espiritual es la liberación del alma. La sanidad. La sanidad, sí. Y yo creo que... No puedes caminar herido. No. Y una de las cosas que me llama la atención sobre Pablo, quiero tocar un poquito del versículo que empezamos, del aguijón, porque se ha especulado muchísimo qué es el aguijón. Muchas personas dicen que era una enfermedad, otras dicen que era una enfermedad del estómago, otros dicen que era que algo de la pierna, que él estaba cojo. Mucho se ha especulado en sí. Para mí era un hábito, no sé qué opina usted. Y también muchos han dicho que era el carácter de Pablo, pero a mí yo quiero tal vez compartir con ustedes esto, que cuando nosotros lo estudiamos desde la perspectiva hebrea, esta palabra viene de saká. Esta palabra de saká nos da a nosotros, nos aclara y nos da a entender que era algo que lo perseguía a él.
Entonces, más adelante, cuando describe y todo el pasaje, nos damos cuenta que este aguijón realmente era un perseguidor de Pablo. Amén. Entonces, aquí yo quiero tocar un poquito esto, porque muchas veces nosotros, guiados por el ego, guiados porque no pueden hablar de mí, sabes, una de las cosas que a mí me enseñaron, mi formador espiritual, mi formadora, me enseñó es que si no puedes vivir con la crítica, entonces estarás mal. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender en el caminar ministerial, en el caminar de Cristo, es que van a haber perseguidores. Llámese crítica, llámese gente que te señale, culpabilidad, llámese, póngale usted allí como sea, pero van a haber personas que se van a levantar en contra, oponiéndose a tu propósito, pero esto es parte de el propósito. Sí, y constantemente, como usted dice, profeta, vamos a estar expuestos. A mí me han llevado al infierno más que un paquete de servientrega, de verdad, honestamente. Y creo que a todos nos ha pasado. La gente te condena y ya te lanza al infierno, y incluso a veces hasta se olvidan. Yo he visto gente que te dice, no, ese no es de Dios. Es que ese nunca fue convertido. Entonces creemos que Dios nos da autoridad para poder señalar al ungido de Dios. Y no es así, como usted dice. Pablo habla acerca de un mensajero de Satanás. Alguien que le dice, epa, no te gloríes. Esto no es por ti, esto es por Dios. Porque Dios era consciente, nuestro Padre es tan sabio y es consciente que hay un ego en nosotros, sí. Hay un orgullo en nosotros, lo cual obviamente nos puede desenfocar un poco. Entonces Él le deja a alguien que lo haga aterrizar. Sí. Suave, tranquilo, no eres tú. No, ese estadio no se llenó por ti. No, ese programa no tiene rating por ti. Todo soy yo. Entonces son cosas que a veces nos cuesta entender, pero qué hermoso tiempo que he podido compartir con usted. Y yo tengo una pregunta que le hacemos a todos los invitados y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que bueno, ¿está preparada? Sí, estoy preparada. Quiero una respuesta desde el corazón, una respuesta con mucha sinceridad. Si usted tuviera la oportunidad de compartir un café pasado o con leche, capuchino, como usted quiera, un café con Jesús, cara a cara, ¿sí? En persona, ¿qué es lo que usted le diría? Te amo. Solo, y no creo que me salieran más palabras porque su presencia es tan gloriosa. Y espero ese día tenerlo cara a cara y decirle te amo, porque tu amor se derramó en mí primero y me enseñaste el camino de tu amor. A pesar de mis errores, a pesar de las miles de cosas negativas que pudieron decir a mí, de mí, aún así tú seguiste creyendo en mí, y eso es muy lindo. Amén, qué linda respuesta, de verdad, me ha tocado mucho el corazón. Qué lindo tiempo que usted me ha regalado, mi querida profeta. Y bueno, usted sabe, como todo programa hemos llegado al final, pero sé que usted puede volver a ver este programa y ser edificado con esta palabra. Pronto síganos en TikTok como Corazón Podcast, en Instagram también estamos como Cristo TV, en Facebook como Cristo TV Online, y usted puede volver a gozar de este tiempo tan increíble que Dios ha puesto y ha depositado en este maravilloso canal. Así que bueno, hemos llegado al final, y como en todos los programas vamos a mirar a la camarita que está ahí, que todo el tiempo nos ha estado observando, y a la cuenta de 3 vamos a decir, esto fue Corazón Podcast. A la cuenta de 1, 2, 3, y esto fue Corazón Podcast. Aunque la noche esté fría, tu presencia es mi abrigo. Si estás conmigo, siempre hay una salida. Y ya no tengo que... ¿De qué me sirve la vida? Y es ese amor que a mí me pone de buena. Mi consuelo, mi refugio, me llama Jesús. Mi vida cambió. Y aquí vamos. Tú quieres enfocarte en lo de afuera, diciendo que desde que yo estoy contigo, gracias por tu amor que mi vida transformó y que limpió mi corazón. Entonces tú llegaste a amar, tú me enseñaste.